Hoy vamos a hablar de un libro que literalmente cambió el mundo. Pero lo más increíble de esta historia no es solo la idea revolucionaria que contenía, sino que esa misma idea nació casi a la vez en dos mentes distintas a miles y miles de kilómetros de distancia. Todo arranca el 24 de noviembre de 1859. Se publica un libro de historia natural. Y ojo, la primera tirada es de solo 1.250 copias. Vamos, algo que parecía destinado a unos pocos académicos y poco más. Pero lo que ocurrió fue una auténtica locura. Se agotó. Toda la tirada, vendida en un solo día. Y claro, con eso se desató una tormenta de debates y polémicas que, bueno, todavía hoy resuenan. A ver, la pregunta es obvia. ¿Qué demonios contenía ese libro, El origen de las especies, para montar semejante revuelo? ¿Qué idea podía ser tan potente como para poner patas arriba siglos de creencias? Pues para entenderlo tenemos que conocer a su autor, un naturalista inglés llamado Charles Darwin, y acompañarle en el viaje que lo empezó todo, el viaje que encendió la mecha. La cosa empieza en 1831. Un jovencísimo Darwin se sube a bordo del Beagle para una travesía de 5 años que le va a cambiar la vida. Y no iba de vacaciones, no, iba como un detective de la naturaleza. Cada fósil que encontraba en Sudamérica, cada animal extraño en Australia, era una pista, y todas apuntaban a una conclusión. Bueno, bastante incómoda para la época. La vida no es fija, no es estática, cambia. Pero el momento clave, la pista definitiva, la encuentra en un sitio perdido en mitad del Pacífico, las Islas Galápagos. Y allí se fija en unos pajarillos, unos pinzones, que a primera vista no parecen gran cosa. Pero había algo que no le cuadraba. Resulta que había 14 tipos distintos, todos muy parecidos, sí, pero cada uno con un pico ligeramente diferente, como si fuera una herramienta a medida para comer lo que había en su isla. Y claro, la pregunta que se hizo era, para la época casi una herejía, ¿y si no es que los crearon a todos por separado? ¿Y si todos vienen de un único antepasado que, con el tiempo, se fue adaptando y transformando? Vale, Darwin vuelve a Inglaterra con una idea muy clara en la cabeza. Las especies cambian, evolucionan. Pero le faltaba la pieza clave del puzzle, el cómo. ¿Cuál era la fuerza, el motor que impulsaba ese cambio? Y la respuesta, curiosamente, no la encontró en la biología, sino en la economía, leyendo un ensayo de Thomas Malthus. Malthus venía a decir que la población siempre crece más rápido que la comida, lo que genera una lucha constante por sobrevivir. Y ahí, ¡zas!, a Darwin se le enciende la bombilla. Eso mismo es lo que pasa en toda la naturaleza. Y una vez tienes esa idea, la lógica es aplastante. Nacen más individuos de los que pueden sobrevivir. Como no hay dos iguales, algunos tendrán, por puro azar, una pequeña ventaja. No sé, serán un poco más rápidos o su camuflaje será un pelín mejor. Pues esos son los que tienen más papeletas para sobrevivir y dejar descendencia. Y si ese proceso se repite generación tras generación, la especie entera acaba cambiando. Para que se entienda bien, imaginemos algo con perros. Cogemos un grupo de perros y dejamos a unos en Alaska y a otros en México. En Alaska, los que tengan el pelaje más grueso sobrevivirán mejor al frío, lógico. En México, pues al revés, sobrevivirán los que tengan menos pelo. Si dejamos que pasen miles y miles de años, al final esas dos poblaciones serán tan distintas que ya ni siquiera podrían cruzarse entre ellas. Pues eso, así de simple y de potente es la selección natural en acción. Pero claro, Darwin era un tipo súper metódico, casi obsesivo. Así que se pasó las siguientes 2 décadas, 20 años, acumulando pruebas y más pruebas para su gran obra. Lo que no sabía es que mientras él pulía cada detalle, al otro lado del planeta, otro genio estaba a punto de llegar a la mismísima conclusión. Su nombre era Alfred Russel Wallace, y su historia es, de verdad, una de las coincidencias más alucinantes de la historia de la ciencia. Fijaos en los paralelismos. Como Darwin, naturalista inglés, como Darwin se recorrió medio mundo estudiando la naturaleza. Y lo más fuerte de todo, como Darwin leyó a Malthus y tuvo la misma revelación. Y aquí viene lo increíble del contraste. Mientras Darwin, con su paciencia infinita, se tira 20 años construyendo su teoría ladrillo a ladrillo, a Wallace le llega la inspiración de golpe en medio de unas fiebres tropicales y escribe la teoría completa en 2 días. Y aquí la historia da un giro de guión espectacular. Wallace, buscando una segunda opinión, decide enviarle su manuscrito a un naturalista de renombre. ¿Adivináis a quién? Pues sí, al propio Charles Darwin. Hay que imaginarse la cara de Darwin al abrir esa carta y leer palabra por palabra la teoría que llevaba 20 años gestando en secreto. A ver, esto tenía
todos los ingredientes para acabar en una pelea horrible por ver quién fue el primero. Pero en cambio se convirtió en un ejemplo increíble de integridad y de señorío científico. Darwin, lejos de esconder el manuscrito de Wallace en un cajón, hizo lo correcto. Movió hilos para que se presentara un artículo conjunto, firmado por los dos, ante la comunidad científica. Y así, oficialmente, la teoría de la selección natural nació con dos padres. Y llegados a este punto, hay que aclarar una cosa súper importante. Ni Darwin ni Wallace inventaron la evolución. La idea de que las especies se transforman, eso ya estaba en el aire. Su genialidad, lo que de verdad fue revolucionario, fue descubrir el mecanismo. No solo dijeron qué pasaba, sino que explicaron el cómo y el por qué. Descubrieron el motor de la evolución, la selección natural. La idea central en el fondo es de una simplicidad casi brutal. En esa lucha constante por la vida, cualquier pequeña ventaja ayuda a sobrevivir y a dejar más descendencia. Es la propia naturaleza la que va seleccionando generación a generación los rasgos que funcionan mejor. El propio Darwin lo dejó niquelado en el subtítulo de su libro, que al final no se trata de ser el más fuerte, ni el más grande, ni el más rápido. Se trata de ser el que mejor se adapta al entorno que le ha tocado. Ahí está toda la magia. Y todo esto nos deja con una pregunta final para reflexionar. El hecho de que dos personas, por caminos separados pero increíblemente paralelos, lleguen a la misma idea, ¿significa algo? ¿Hay ideas que están, por así decirlo, flotando en el ambiente, esperando a que alguien las atrape? ¿Era la selección natural una de esas ideas inevitables, cuyo momento simplemente había llegado?